48 personas. Las conté mientras entraba a la sala decorada con globos dorados y servilletas que yo misma había comprado esa mañana. 48 testigos de lo que estaba por suceder. Amalia llevaba el vestido que le regalé en Navidad, el mismo que me costó 2 semanas de pensión. Sus uñas brillaban con el esmalte francés que pagué cuando me pidió dinero para verse bien en su cumpleaños. Ronaldo estaba a su lado, con esa sonrisa que siempre me pareció demasiado perfecta para ser real. No sabían que yo había llegado temprano. Me quedé en la cocina, organizando los últimos detalles de la cena que había preparado desde las 5 de la mañana. Escuché risas, conversaciones sobre trabajos que nunca tuve, viajes que nunca pude darme. Amalia hablaba fuerte, como siempre hace cuando quiere impresionar. Su voz se elevaba por encima de las demás, reclamando atención como una niña caprichosa de 45 años. Cuando entré al salón con la bandeja de canapés, el silencio no duró ni 3 segundos. Las conversaciones se reanudaron como si mi presencia fuera parte del mobiliario. Invisible. Útil solo cuando se necesita algo. Dejé la comida en la mesa central y me dirigí hacia la esquina donde siempre me ubicaba en estas reuniones. El lugar desde donde podía ver todo sin molestar a nadie. Los invitados llenaban cada rincón del apartamento. El mismo apartamento por el cual yo había pagado 86 cuotas mensuales. El mismo que me costó mi casa propia, mis ahorros de toda una vida, mi tranquilidad económica. Veía a los compañeros de trabajo de Ronaldo, elegantes en sus trajes caros. Las amigas de Amalia, con sus carteras de marca y sus perfumes que costaban más que mi renta mensual. Todos brindando en mi apartamento, comiendo mi comida, celebrando con mi dinero. Amalia levantó su copa de champán. El cristal reflejaba las luces del techo que yo había limpiado esa misma tarde, parada en una escalera que me dolía en las rodillas. 48 pares de ojos se dirigieron hacia ella. 48 personas esperando sus palabras de agradecimiento. Yo también esperaba. Después de 8 años pagando las cuotas de ese apartamento, después de vender mi casa para que ella tuviera un techo digno, después de trabajar limpiando oficinas hasta los 67 años para cubrir sus gastos. Quiero agradecer a todos por estar aquí en mi cumpleaños, comenzó Amalia. Su voz sonaba dulce, como cuando era pequeña y me pedía cuentos antes de dormir. Pero especialmente quiero agradecer a alguien muy especial. Sonreí desde mi rincón. 48 personas iban a escuchar finalmente lo que yo había esperado durante años. El reconocimiento. La gratitud. Las palabras que justificarían cada sacrificio. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podrían escucharlo. Mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía mi copa de agua. Porque yo no bebía alcohol. No podía permitírmelo. Cada dólar que gastaba tenía que ser justificado, medido, pensado 2 veces. Pero esa noche sería diferente. Esa noche, finalmente, mis sacrificios tendrían sentido. Amalia extendió su brazo libre hacia Ronaldo. Lo tomó de la mano y lo acercó hacia el centro del círculo que habían formado los invitados. Este hombre, dijo con voz temblorosa de emoción, este hombre que está a mi lado, es quien realmente me ha ayudado en la vida. Es quien me ha apoyado, quien me ha dado todo lo que tengo, quien me ha hecho la mujer que soy hoy. 48 cabezas asintieron. Algunos aplaudieron. Yo seguía sonriendo, porque aún creía que vendría mi turno. Que después de elogiar a su esposo, me mencionaría a mí. Que diría algo sobre su madre, sobre la mujer que dejó todo para que ella pudiera tener una vida mejor. Que explicaría a todos cómo llegamos hasta ahí, cómo ese apartamento hermoso fue posible. Las palabras que siguieron me atravesaron como cuchillos. Mi madre, continuó Amalia, y mi corazón se aceleró. Mi madre. Ella nunca hizo nada por mí. 48 personas quedaron en silencio. Un silencio pesado, incómodo, que llenó cada rincón del apartamento que yo había pagado. El aire se volvió denso. Sentí como si alguien me hubiera vaciado los pulmones de un golpe. Las paredes del apartamento, esas paredes que conocía cada grieta porque yo misma había supervisado cada reparación, parecían cerrarse sobre mí. 48 personas me miraron. Algunas con lástima, otras con curiosidad, muchas con esa expresión incómoda de quien presencia algo que no debería presenciar. Ronaldo sonrió. Esa sonrisa que ahora entendía perfectamente. La sonrisa de quien ha ganado una guerra sin disparar un solo tiro.
La sonrisa de quien ha conseguido borrar 8 años de sacrificios con una sola frase de su esposa. Amalia continuó hablando, explicando a los invitados cómo Ronaldo la había salvado de una vida difícil, cómo le había dado estabilidad y amor. No lloré. No grité. No me defendí. Simplemente seguí sonriendo. Una sonrisa que ya no era de esperanza, sino de comprensión. Porque en ese momento, mientras 48 personas procesaban la humillación pública que acababa de recibir, yo pensé en algo que ellos no sabían. Algo que Amalia y Ronaldo no imaginaban. Algo que cambiaría todo. Ellos no sabían que yo ya tenía todo preparado. 8 años atrás, Amalia llegó a mi casa llorando. Tenía 37 años y acababa de divorciarse de su primer marido. Traía una maleta rota y la noticia de que estaba embarazada de 3 meses. Se sentó en mi sofá viejo, el mismo donde la consolé cuando tuvo pesadillas de niña, y me dijo que no tenía a dónde ir. «Mamá, necesito tu ayuda», susurró entre lágrimas. «Solo por un tiempo, hasta que me organice». Yo tenía 62 años y una casa pequeña pero propia. Había trabajado 40 años como empleada doméstica para comprarla. Era mi refugio, mi único patrimonio, el lugar donde planeaba envejecer tranquila. Pero era mi hija. Mi única hija. La niña que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía 5 años. La misma que llevé al médico en mis brazos cuando no teníamos dinero para el transporte. La que ayudé con las tareas escolares hasta altas horas de la madrugada, después de llegar exhausta del trabajo. «Quédate el tiempo que necesites», le dije. «Esta es tu casa». No sabía que esas palabras cambiarían el resto de mi vida. Los primeros meses fueron difíciles pero llevaderos. Amalia perdió el bebé en el 5.º mes de embarazo. La consolé, la cuidé, le preparé caldos y le compré medicinas que no podía pagar. Cuando comenzó a recuperarse, empezó a salir por las noches. «Necesito socializar, mamá», decía. «No puedo quedarme encerrada para siempre». Fue en una de esas salidas donde conoció a Ronaldo. Llegó a casa una madrugada, con los ojos brillantes y hablando de un hombre maravilloso que había conocido. «Es diferente, mamá», me contaba mientras yo le preparaba té. «Es educado, tiene trabajo estable, me trata como una reina». Al principio me alegré por ella. Después de tanto sufrimiento, merecía ser feliz. Ronaldo venía a casa los fines de semana. Era cortés conmigo, siempre con una sonrisa educada y palabras amables. Traía flores baratas y bombones de descuento. «Para la suegra más linda», decía con esa sonrisa que ahora reconozco como calculada. 6 meses después, Amalia me anunció que se casarían. «Queremos vivir juntos, mamá, pero necesitamos nuestro propio espacio». La entendí. Era natural que una pareja quisiera independencia. Lo que no entendí fue lo que vino después. «El problema es que no tenemos dinero para el apartamento», continuó Amalia. «Ronaldo gana bien, pero no le alcanza para la cuota inicial. Y yo, tú sabes que no tengo ahorros». Me miró con esos ojos que conocía desde que era niña. Los mismos ojos con los que me pedía dulces en el mercado, permiso para llegar tarde, dinero para salidas con amigas. «¿Qué necesitan?», pregunté, aunque ya presentía la respuesta. «Si pudieras ayudarnos con la inicial». «Solo la inicial, mamá. Después Ronaldo se hace cargo de todo. Es un préstamo, te lo devolveremos en cuanto podamos». $49.000. Toda mi cuenta de ahorros. El dinero que había guardado para emergencias, para mi vejez, para sentirme segura. Se lo di. Porque era mi hija. Porque quería verla feliz. Porque creí en sus promesas. Pero la inicial no fue suficiente. 2 meses después llegaron con otra petición. «Los ingresos de Ronaldo no califican para el crédito completo», me explicó Amalia. «Necesitamos un codeudor. Solo tu firma, mamá. Solo para que nos aprueben el préstamo». Firmé los papeles sin leer la letra pequeña. Confiaba en mi hija. Confiaba en que Ronaldo, con su trabajo estable y sus modales educados, cumpliría sus compromisos. No sabía que estaba firmando mi propia condena. El primer mes que no pudieron pagar la cuota, llegaron con explicaciones. «Es temporal, mamá. Ronaldo tuvo problemas en el trabajo, pero ya se solucionó».
El próximo mes ponemos todo al día. Pagué esa cuota. Y la siguiente. Y la siguiente. Mi casa se convirtió en mi prisión. Dejé de reparar las goteras porque necesitaba el dinero para sus cuotas. Dejé de comprar ropa porque cada dólar era importante. Dejé de ir al médico porque no podía costear las consultas. Mi vida se reducía a trabajar, pagar sus deudas y esperar que algún día me devolvieran lo que era mío. Los meses se convirtieron en años. Las promesas se volvieron excusas. En cuanto Ronaldo consiga el ascenso, cuando termine mi curso, después de las fiestas. Siempre había una razón para postergar el pago. Siempre había una emergencia que justificaba mi sacrificio. Pero yo seguía pagando. Porque era mi hija. Porque no quería verla en la calle. Porque había invertido tanto que no podía permitir que todo se perdiera. Al 5.º año, vendí mi casa. La casa que compré con 40 años de trabajo. Mi único patrimonio. Mi único refugio. Es solo hasta que mejore nuestra situación, me prometió Amalia cuando le entregué el dinero de la venta. Con esto pagamos varias cuotas adelantadas y quedamos tranquilos. Verás que todo mejorará. Me mudé a un apartamento diminuto en una zona peligrosa. Mi nueva vida cabía en 2 maletas. Pero Amalia y Ronaldo tenían su hogar. Su hermoso apartamento de 3 habitaciones, con vista al parque, en el mejor barrio de la ciudad. El apartamento que yo estaba pagando. Durante 8 años, pagué religiosamente cada cuota. 86 pagos mensuales. Ni uno solo atrasado. Ni uno solo olvidado. Mientras ellos vivían cómodamente, yo trabajaba limpiando oficinas hasta los 67 años. Mientras ellos hacían planes de vacaciones, yo contaba monedas para el transporte. Y ahora, frente a 48 personas, mi hija acababa de decir que yo nunca había hecho nada por ella. Pero ellos no sabían lo que yo sabía. No sabían que desde hacía 6 meses, yo había comenzado a preparar mi respuesta. La carta llegó un martes de marzo. Era de una inmobiliaria del centro, con membrete elegante y letra formal. Al principio pensé que era propaganda, de esas que llegan constantemente ofreciendo propiedades que nunca podré comprar. Pero cuando vi que estaba dirigida específicamente a mí, con mi nombre completo y mi dirección exacta, algo me inquietó. Estimada señora Rosalía Olivares, comenzaba la carta. Nos dirigimos a usted en calidad de propietaria registral del apartamento ubicado en Avenida Las Flores 847, apartamento 402, para informarle sobre una consulta de tasación recibida por parte de los actuales ocupantes del inmueble. Leí la frase 3 veces antes de entender completamente lo que significaba. Propietaria registral. Yo era la propietaria registral. Después de 8 años pagando religiosamente cada cuota, después de vender mi casa y sacrificar mi vejez, legalmente el apartamento estaba a mi nombre. Nunca lo había pensado. Nunca me había preguntado cómo funcionaban esos papeles que firmé hace tantos años. La carta continuaba: según nuestros registros, el señor Ronaldo Bravo y la señora Amalia Olivares han solicitado una tasación comercial del inmueble con fines de venta. Requerimos su autorización escrita para proceder con dicha evaluación, ya que usted figura como titular legal de la propiedad. Mis manos comenzaron a temblar. Tasación comercial. Fines de venta. Las palabras danzaban frente a mis ojos como insectos molestos. Ronaldo y Amalia querían vender el apartamento. El apartamento que yo había pagado. El apartamento por el cual había sacrificado mi propia casa, mis ahorros, mi tranquilidad económica. Me senté en la única silla que tenía en mi pequeño apartamento rentado. Ese lugar diminuto y ruidoso donde vivía desde que vendí mi casa para pagarles a ellos. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba a los vecinos discutir todas las noches. El techo tenía manchas de humedad que crecían cada invierno. La cocina era tan pequeña que apenas cabía una persona. Mientras tanto, ellos vivían en mi apartamento. 3 habitaciones, 2 baños, balcón con vista al parque, pisos de madera, cocina integral. Y ahora querían venderlo. Sin consultarme. Sin mencionar siquiera que yo existía. Como si mis 8 años de pagos hubieran sido un acto de caridad que podían ignorar cuando les conviniera. Esa noche no dormí. Di vueltas en mi cama estrecha pensando en todas las veces que Amalia me había mentido. Mamá, es solo temporal, me había dicho hace 8 años. Te devolveremos hasta el último centavo,
había prometido Ronaldo con esa sonrisa falsa. Recordé cada cuota que pagué, $450 mensuales durante 8 años. $43,200 en total. Más los $45,000 de la inicial que saqué de mis ahorros. Más los $60,000 que obtuve vendiendo mi casa. $148,200. Esa era la suma exacta de mi sacrificio. Dinero que salió de mi bolsillo, de mi trabajo, de mi vida. Dinero que ellos habían gastado viviendo cómodamente mientras yo sobrevivía con lo mínimo. Al día siguiente fui al banco donde se procesaba el crédito. Pedí hablar con el ejecutivo que manejaba la cuenta. Era un hombre joven, probablemente de la edad de Amalia, con corbata cara y actitud condescendiente. Señora Olivares, me dijo después de revisar su computadora, efectivamente usted es la titular del crédito hipotecario. El inmueble está registrado a su nombre como garantía del préstamo. Hizo una pausa y me miró por encima de sus anteojos. ¿Hay algún problema con los pagos? Veo que están completamente al día. Quiero saber qué pasa si los ocupantes del apartamento quieren venderlo, pregunté, tratando de sonar casual. Bueno, al ser usted la propietaria registral, cualquier transacción requiere su autorización. Además, primero tendría que cancelarse completamente el saldo del crédito. Según mis cálculos, aún quedan 28 cuotas pendientes. Eso serían aproximadamente $12,600. $12,600. Esa cantidad me sonaba ridícula comparada con lo que ya había invertido. Pero para Ronaldo y Amalia, aparentemente, era suficiente razón para deshacerse del apartamento sin consultarme. ¿Y si no autorizo la venta?, pregunté. El ejecutivo sonrió. Es su derecho, señora. Es su propiedad. Nadie puede venderla sin su consentimiento. Salí del banco con una sensación extraña en el pecho. Por primera vez en 8 años, tenía poder. Real poder. Legal poder. No era la madre suplicante que rogaba por un poco de reconocimiento. No era la anciana invisible que pagaba cuentas ajenas sin recibir ni las gracias. Era la propietaria legal de un apartamento que valía, según la tasación que habían solicitado, $220,000. Esa tarde llamé a Gloria, mi única amiga verdadera. Gloria había sido mi compañera de trabajo durante 15 años, antes de que ella se jubilara. Sabía toda mi historia con Amalia. Había sido testigo de mis sacrificios y de mis lágrimas. Gloria, le dije cuando contestó el teléfono, necesito pedirte un favor muy grande. Le conté sobre la carta de la inmobiliaria, sobre mi conversación en el banco, sobre mi descubrimiento de que legalmente el apartamento era mío. Rosalía, me dijo Gloria después de un largo silencio, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Después de todo lo que te han hecho, después de todas las humillaciones, tienes las cartas ganadoras en tus manos. Tenía razón. Por primera vez en 8 años, yo tenía el control. Pero también tenía miedo. Miedo de enfrentar a Amalia. Miedo de las consecuencias. Miedo de quedarme completamente sola si tomaba la decisión equivocada. ¿Qué harías tú?, le pregunté a Gloria. Yo haría justicia, me respondió sin dudarlo. Haría que pagaran por cada lágrima que te han hecho derramar. Esa noche, sentada en mi apartamento diminuto, tomé una decisión. No iba a confrontarlos todavía. No iba a mostrar mis cartas hasta estar completamente preparada. Iba a observar, a investigar, a planear. Iba a descubrir exactamente qué estaban tramando Ronaldo y Amalia. Y cuando tuviera toda la información, cuando supiera exactamente cuál era su plan, entonces actuaría. Con frialdad. Con inteligencia. Con la paciencia que había aprendido en 8 años de silencio. Ellos no sabían que yo ya había comenzado a mover mis piezas en el tablero. Los siguientes días me convertí en una mujer diferente. Por primera vez en 8 años, tenía un propósito que no fuera solo sobrevivir hasta el próximo pago. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre, pero ahora con una energía que había olvidado que existía. Preparé mi café aguado y me senté frente a la ventana de mi pequeño apartamento, observando la ciudad despertar mientras planificaba mis próximos movimientos. Primero necesitaba información. Real información. No las mentiras que Amalia y Ronaldo me habían estado contando durante años.
Necesitaba saber exactamente cuál era su situación financiera, qué estaban planeando y por qué de repente querían vender el apartamento que yo había pagado. El viernes fui a la oficina de Gloria. Ella trabajaba medio tiempo como contadora en un pequeño despacho del centro. Cuando le expliqué lo que necesitaba, sus ojos se iluminaron con una mezcla de indignación y determinación. Rosalía, me dijo mientras revisaba unos documentos en su escritorio, lo que me estás contando no solo es traición familiar. Es posible fraude financiero. Si ellos han estado recibiendo los beneficios de vivir en una propiedad que tú estás pagando, mintiendo sobre su capacidad de pago, podría haber implicaciones legales. Gloria conocía a Miguel Cornejo, un abogado que había ayudado a varios de sus clientes con problemas similares. Es honesto, me aseguró. Y tiene experiencia con casos de familia. No te va a cobrar una consulta inicial. El lunes siguiente estaba sentada frente al escritorio de Miguel. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una manera tranquila de hablar que me inspiraba confianza. Cuando terminé de contarle mi historia, se quedó en silencio varios minutos, revisando los documentos que había traído. Señora Olivares, me dijo finalmente, legalmente usted está en una posición muy sólida. El apartamento está registrado a su nombre. Usted ha estado pagando todas las cuotas del crédito, y tiene documentación que prueba cada pago realizado. Pero necesitamos más información antes de proceder. Miguel me explicó que necesitábamos evidencia de las intenciones reales de Ronaldo y Amalia. Si podemos probar que ellos intentaron vender la propiedad sin su conocimiento, o que han estado viviendo allí sin contribuir a los pagos mientras usted se sacrificaba económicamente, tendríamos un caso muy fuerte. Me propuso contratar a un investigador privado. Sé que suena extremo, me dijo, pero necesitamos documentación profesional. Fotografías, registros de sus actividades, evidencia de su nivel de vida real. Costa $300 por semana, pero yo conozco a alguien que podría hacernos un descuento. $300 por semana. Era casi lo que yo ganaba en ese tiempo limpiando oficinas. Pero Gloria se ofreció a ayudarme. Yo pago la mitad, me dijo. Esto no es solo tu lucha, Rosalía. Es una lucha por la dignidad de todas las madres que hemos sido usadas por nuestros hijos. El investigador se llamaba Faustino. Era un hombre delgado, de unos 60 años, con la apariencia de alguien que podía pasar desapercibido en cualquier lugar. Cuando le conté mi historia, asintió con comprensión. He visto casos similares, me dijo. Hijos que aprovechan la generosidad de sus padres hasta dejarlos en la ruina. Lo que usted necesita es documentación irrefutable de su estilo de vida real. Faustino comenzó su trabajo inmediatamente. Durante 2 semanas, siguió discretamente a Ronaldo y Amalia. Documentó sus rutinas, sus gastos, sus actividades sociales. Los resultados fueron devastadores y confirmaron mis peores sospechas. Ronaldo no tenía problemas económicos. Trabajaba en una empresa de seguros donde ganaba aproximadamente $4,000 mensuales. Tenía un automóvil nuevo, modelo del año, que costaba al menos $40,000. Comía regularmente en restaurantes donde una cena para 2 costaba más de lo que yo gastaba en comida durante una semana completa. Amalia había estado mintiendo sobre su situación laboral. No solo tenía trabajo, sino que había sido promovida a supervisora en una tienda departamental del centro comercial más exclusivo de la ciudad. Su salario era de aproximadamente $2,500 mensuales, suficiente para contribuir significativamente a los pagos del apartamento. Pero lo más revelador fueron las fotografías que Faustino tomó durante sus cenas con amigos. En una de ellas, Ronaldo levantaba una copa de vino mientras decía algo que hizo reír a toda la mesa. Faustino había logrado acercarse lo suficiente para escuchar la conversación. El viejo apartamento ya no sirvió su propósito, había dicho Ronaldo. La anciana pagó todo el trabajo sucio durante años. Ahora que está casi cancelado, podemos venderlo y comprar algo realmente bueno en las afueras. Con la plusvalía que ha ganado, podríamos sacar fácilmente $50,000 de ganancia. $50,000 de ganancia. De mi apartamento. Del apartamento que yo había pagado vendiendo mi propia casa y trabajando hasta los 67 años. Las fotografías mostraban el apartamento por dentro. Muebles nuevos, electrodomésticos de última tecnología, decoración costosa. Calculé mentalmente el valor de todo lo que veía.
al menos $30,000 en mejoras y mobiliario. Dinero que habían gastado embelleciendo mi propiedad mientras yo vivía en un cuarto con goteras. Faustino también descubrió que ya habían contactado a otro corredor de bienes raíces. No solo la inmobiliaria que me había enviado la carta, sino que habían solicitado tasaciones de 3 empresas diferentes. Estaban comparando precios para obtener la mejor oferta posible. Señora Rosalía, me dijo Faustino cuando me entregó su reporte completo, ellos no solo la están usando. La están estafando de manera premeditada. Han convertido su generosidad en un negocio personal. Esa noche leí el reporte completo 3 veces. Cada página confirmaba lo que mi corazón ya sabía, pero mi mente se había negado a aceptar. Mi hija y mi yerno me habían usado durante 8 años. No era descuido o ingratitud. Era un plan deliberado para aprovecharse de mi amor maternal y mi ingenuidad. Pero ahora tenía evidencia. Tenía documentación profesional. Tenía pruebas legales de su traición. Y más importante que todo eso, tenía un plan. Miguel revisó el reporte de Faustino y sonrió por primera vez desde que lo conocí. Con esto, me dijo, no solo podemos detener la venta del apartamento. Podemos hacer que le devuelvan cada centavo que usted ha pagado, más daños e intereses. No quiero su dinero, le dije. Quiero justicia. Quiero que toda esa gente que estaba en la fiesta sepa la verdad. Quiero que Amalia sienta la misma humillación que yo sentí. Miguel asintió. Entonces necesitamos planear cuidadosamente nuestro próximo movimiento. Porque cuando actuemos, tiene que ser perfecto. No vamos a tener una segunda oportunidad. La mujer silenciosa que había pagado cuentas ajenas durante 8 años estaba desapareciendo. En su lugar nacía alguien que yo no reconocía, pero que me gustaba mucho más. Alguien que tenía poder, evidencia y, por primera vez en años, un propósito claro. Ellos habían subestimado a la anciana invisible. Pronto descubrirían su error. La planificación requería paciencia y precisión. Miguel me explicó que teníamos una ventana de oportunidad única. Ellos necesitaban mi autorización para vender el apartamento, pero aún no sabían que yo lo sabía. Esa ignorancia era nuestra mayor ventaja. Vamos a darle suficiente cuerda para que se cuelguen solos, me dijo Miguel durante nuestra tercera reunión. Necesitamos que documenten por escrito sus verdaderas intenciones. Que quede registrado legalmente que intentaron disponer de su propiedad sin su conocimiento. El plan era elegante en su simplicidad. Yo fingiría no haber recibido la carta de la inmobiliaria. Continuaría comportándome como la madre sumisa y agradecida de siempre. Mientras tanto, Miguel redactaría una respuesta oficial a la inmobiliaria, negando cualquier autorización para la tasación, pero pidiéndoles que no revelaran esta negativa a Ronaldo y Amalia hasta recibir instrucciones legales posteriores. Queremos que sigan adelante con sus planes, me explicó Miguel. Que contacten más inmobiliarias, que hagan más tasaciones, que incluso encuentren compradores potenciales. Cada acción que tomen sin su autorización fortalece nuestro caso. Faustino continuó su vigilancia, pero ahora con un objetivo específico: documentar cada paso de su proceso de venta ilegal. En las siguientes 2 semanas, las evidencias se acumularon como una avalancha imparable. Ronaldo había contactado a su cuñado, que trabajaba en una empresa constructora, para que le recomendara el mejor momento para vender. El mercado inmobiliario está en su punto más alto, le había dicho. Si vendemos ahora, podríamos obtener hasta $250,000. Descontando los 12,000 que quedan del crédito, nos quedarían $238,000 limpios. $238,000 limpios. De mi apartamento. La cifra me quitaba el sueño, no por envidia, sino por la magnitud de su traición. Habían calculado hasta el último centavo de su ganancia ilegal. Habían planificado robarme no solo los $148,000 que ya había invertido, sino también toda la plusvalía que el apartamento había generado durante estos años. Amalia había ido más lejos. Faustino la siguió hasta una agencia de viajes donde preguntó por paquetes a Europa. Es para celebrar, le había dicho a la agente. Mi esposo y yo acabamos de resolver un asunto económico importante. Queremos algo especial para 2 personas, aproximadamente $10,000 de presupuesto. $10,000 para celebrar haberme robado mi patrimonio. La ironía era tan cruel que casi me hizo reír. Mientras yo vivía en un apartamento diminuto,
contando monedas para el transporte. Ellos planeaban unas vacaciones en Europa con el dinero de mi casa vendida. Pero lo que más me dolió fue descubrir cómo hablaban de mí en privado. Faustino había logrado grabar una conversación entre Amalia y su mejor amiga, Sonia, durante un almuerzo en un restaurante caro. «Mi madre es tan ingenua», había dicho Amalia mientras cortaba su filete de salmón. «Lleva 8 años pagando religiosamente, sin hacer preguntas, sin revisar papeles. Es como tener una máquina de dinero que nunca se descompone». «¿Y no siente culpa?», había preguntado Sonia. «¿Culpa por qué? Ella está haciendo lo que debe hacer. Es su obligación como madre. Además, no es como si estuviera en la calle. Tiene su apartamentico, tiene su trabajito. Está bien para su edad». «Mi apartamentico. Mi trabajito». 8 años de sacrificio reducidos a diminutivos despectivos. 8 años de mi vida tratados como una obligación natural que yo debía cumplir sin esperar nada a cambio. Miguel grabó mi reacción cuando escuché esa conversación. «Necesito que documente sus emociones», me explicó. «Si esto llega a juicio, quiero que el juez vea el impacto emocional real de sus acciones». Lloré durante 20 minutos frente a la cámara de Miguel. No eran lágrimas de autocompasión, sino de liberación. Cada lágrima que caía era un año de silencio que se rompía. Cada sollozo era una humillación que finalmente encontraba su voz. «¿Está lista para la siguiente fase?», me preguntó Miguel cuando me calmé. La siguiente fase era la más arriesgada, pero también la más necesaria. Íbamos a organizar una reunión familiar. Yo llamaría a Amalia y le diría que tenía algo importante que discutir sobre nuestro futuro. Les pediría que vinieran al apartamento que ellos consideraban suyo, el domingo por la tarde. Les diría que había tomado una decisión importante sobre mi testamento. «Es importante que crean que usted va a dejarles el apartamento oficialmente», me explicó Miguel. «Queremos que lleguen confiados, relajados, sin sospechar nada. Mientras tanto, yo estaré escondido en el dormitorio con equipo de grabación profesional. Necesitamos que admitan sus planes en sus propias palabras». Gloria se ofreció a ayudar con la logística. «Yo llego temprano y ayudo a preparar todo», me dijo. «Si necesitas apoyo moral durante la confrontación, estaré ahí». También se ofreció a cocinar. «Vamos a hacer una cena especial. Que sea memorable por todas las razones correctas». El miércoles llamé a Amalia. Mi voz sonó convincentemente frágil cuando le dije que había estado pensando mucho sobre el futuro, sobre la herencia, sobre asegurar su estabilidad económica. «Quiero hablar contigo y con Ronaldo sobre el apartamento», le dije. «He tomado algunas decisiones importantes». Amalia mordió el anzuelo inmediatamente. «Por supuesto, mamá. Nos parece perfecto el domingo. ¿Quieres que llevemos algo especial para la cena?» «No te preocupes, mija», le respondí usando el diminutivo cariñoso que no había usado en meses. «Yo me encargo de todo. Solo vengan con hambre y con tiempo para hablar tranquilos». Cuando colgué el teléfono, mis manos temblaban, pero no de miedo. Era emoción. Anticipación. Después de 8 años siendo la víctima silenciosa, finalmente iba a tener mi oportunidad de hablar. Faustino continuó documentando sus movimientos durante esa semana. Ronaldo había acelerado las gestiones con las inmobiliarias. Incluso había programado una visita con compradores potenciales para el martes siguiente. Estaban tan seguros de obtener mi autorización el domingo que ya habían comenzado a ejecutar la venta. «Perfecto», me dijo Miguel cuando le conté sobre la cita con los compradores. «Eso significa que el domingo van a llegar desesperados por obtener su firma. Van a mostrar todas sus cartas. Van a decir exactamente lo que necesitamos escuchar». El sábado por la noche, no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña sensación de poder que no había experimentado en años. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo tenía el control. Yo sabía algo que ellos no sabían. Yo tenía las cartas ganadoras. En menos de 24 horas, Amalia y Ronaldo descubrirían que habían subestimado gravemente a la anciana invisible que pagaba sus cuentas en silencio. El domingo sería el día en que la verdad finalmente saldría a la luz. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía una señal de buen augurio. Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre,
pero esta vez con una energía nerviosa que me hacía temblar las manos mientras preparaba mi café. Hoy sería diferente. Hoy, después de 8 años de silencio, mi voz finalmente sería escuchada. Gloria llegó a las 2 de la tarde con una bolsa llena de ingredientes. Vamos a hacer una cena que nunca olviden, me dijo con una sonrisa cómplice. Preparamos el pollo que tanto le gustaba a Amalia cuando era niña, arroz con azafrán y esa torta de chocolate que solía hacerle para sus cumpleaños. La ironía no pasó desapercibida. Estaba cocinando con amor para las personas que me habían traicionado durante años. Miguel llegó a las 4, cargando un maletín negro que contenía equipo de grabación profesional. Cámaras pequeñas, micrófonos direccionales, grabadoras de alta definición, me explicó mientras instalaba los dispositivos discretamente por el apartamento. Todo completamente legal. Estamos en su propiedad y usted está grabando una conversación de la cual es parte. El plan era simple pero efectivo. Miguel se escondería en mi dormitorio, donde podría monitorear todo a través de las cámaras ocultas. Gloria se quedaría hasta que llegaran Amalia y Ronaldo, luego se iría con una excusa preparada. Yo conduciría la conversación hacia el tema del apartamento y los dejaría hablar. No los presione, me había aconsejado Miguel. Deje que la codicia hable por ellos. A las 5:30 sonó el timbre. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo lo que sentía. Era anticipación. Gloria abrió la puerta y los recibió con su sonrisa más amable. ¡Qué gusto verlos! Rosalía los está esperando en la sala. Amalia entró luciendo un vestido nuevo que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Ronaldo llevaba una camisa de marca y ese reloj dorado que había notado en las fotografías de Faustino. Se veían prósperos, relajados, confiados, como personas que estaban a punto de cerrar un negocio muy favorable. «Mamá, te ves muy bien», me dijo Amalia dándome un beso en la mejilla. «¿Cómo te has sentido? Hace tiempo que no hablábamos como corresponde». «He estado pensando mucho», respondí, invitándolos a sentarse en el sofá. «Por eso quería que vinieran hoy. Hay cosas importantes que discutir». Gloria se despidió con la excusa de que tenía que visitar a su hermana. «Los dejo en familia», dijo guiñándome un ojo casi imperceptible. Cuando se cerró la puerta, quedamos solos los tres. Ellos frente a mí, completamente ajenos a las cámaras que registraban cada palabra, cada gesto, cada expresión de sus rostros. «Serví la cena que más te gustaba de niña», le dije a Amalia mientras llevaba los platos a la mesa. «Pollo con especias, como te preparaba para tus cumpleaños». Durante la cena, la conversación fue ligera, casi normal. Ronaldo me contó sobre su trabajo, exagerando las dificultades económicas que enfrentaba. Amalia se quejó de lo cara que estaba la vida, de lo difícil que era llegar a fin de mes. Ambos representaban perfectamente su papel de pareja luchadora que apenas conseguía sobrevivir. «Por eso quería hablar con ustedes», dije cuando terminamos de cenar. A mis 70 años, uno empieza a pensar en el futuro, en lo que va a pasar cuando ya no esté. Los ojos de ambos se iluminaron con un brillo que conocía muy bien. Era la misma expresión que habían tenido hace 8 años cuando me pidieron dinero para la inicial del apartamento. Hambre. Codicia disfrazada de preocupación filial. «Mamá, no hables de esas cosas», dijo Amalia con voz melosa. «Tienes muchos años por delante». «Sí, pero uno nunca sabe», continué. «Y quiero dejar todo en orden. Especialmente lo del apartamento». Hice una pausa deliberada, observando cómo se miraban entre ellos. «He estado pensando en transferir la propiedad oficialmente a ustedes. Hacer todo legal, con papeles y todo». Ronaldo se enderezó en su silla. «Eso sería muy generoso de su parte, señora Rosalía. Pero no queremos ser una carga. Sabemos que ha hecho muchos sacrificios por nosotros». «Mentiroso». Las palabras de Faustino resonaron en mi mente. El viejo apartamento ya no sirvió su propósito. La anciana pagó todo el trabajo sucio. Pero mantuve mi expresión serena, maternal, confiada. «No es una carga, hijo», le dije a Ronaldo. «Es lo correcto. Ustedes han estado viviendo aquí, cuidando el apartamento. Es justo que sea oficialmente suyo». Amalia me tomó la mano. «Mamá, eres la mejor madre del mundo. Siempre pensando en nosotros, siempre preocupándote por nuestro bienestar».
Las mismas manos que me habían aplaudido hace 2 semanas cuando me humilló frente a 48 personas. Las mismas manos que habían firmado contratos con inmobiliarias para vender mi apartamento sin mi conocimiento. Pero continué sonriendo. Hay algo más, dije, bajando la voz como si fuera un secreto. He escuchado que el mercado inmobiliario está muy bueno ahora. Que los apartamentos como este se están vendiendo por mucho dinero. Ronaldo intercambió una mirada rápida con Amalia. Era el momento que habían estado esperando. Bueno, dijo con falsa modestia, es cierto que hemos escuchado algo sobre eso. Algunos vecinos han vendido por cifras interesantes. ¿Qué cifras?, pregunté con curiosidad fingida. Apartamentos como este, dijo Amalia, según lo que hemos escuchado, pueden valer hasta $250,000. Pero por supuesto, nosotros nunca venderíamos. Este lugar tiene mucho valor sentimental. Valor sentimental. $148,000 de mi dinero convertidos en valor sentimental. Pero necesitaba más. Necesitaba que confesaran sus verdaderas intenciones. Pero si algún día quisieran vender, insistí. Digo, para comprar algo más grande, en un barrio mejor. Los ojos de Ronaldo brillaron. Bueno, hipotéticamente, si algún día decidiéramos vender, tendríamos que hacer tasaciones profesionales. Averiguar el precio real del mercado. Pero son solo suposiciones. De hecho, dijo Amalia, incapaz de contenerse más, un vecino nos comentó que conoce a alguien interesado en apartamentos de esta zona. Alguien que paga bien y rápido. ¿En serio?, pregunté, fingiendo sorpresa. ¿Y han hablado con esa persona? Ronaldo se removió incómodo en su silla. Solo conversaciones preliminares. Nada serio. Queríamos consultarlo con usted primero, por supuesto. Mentira tras mentira. Según el reporte de Faustino, ya tenían programada una cita con compradores potenciales para el martes. Ya habían recibido 3 tasaciones. Ya habían calculado sus ganancias y planeado sus vacaciones en Europa. Me parece perfecto que hayan estado explorando opciones, dije. Demuestra que son responsables, que piensan en el futuro. El alivio en sus rostros era palpable. Creían que había aprobado su plan. Que la anciana ingenua había caído una vez más en sus manipulaciones. ¿Entonces estaría de acuerdo?, preguntó Amalia. Si encontráramos una buena oferta. Por supuesto, mija, respondí. Confío completamente en ustedes. Sé que tomarán la mejor decisión. Era hora de cerrar la trampa. Miguel había sido claro. Necesitaba que admitieran explícitamente que planeaban vender el apartamento sin consultarme realmente, que habían estado mintiendo sobre su situación económica, que me habían usado durante años. Hay solo una cosa que me preocupa, dije, adoptando un tono más serio. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó Amalia. El dinero que he invertido en este apartamento durante todos estos años. Las cuotas que he pagado, la inicial que saqué de mis ahorros, el dinero de mi casa. Hice una pausa. Ustedes podrían devolverme esa inversión cuando vendan. El silencio que siguió fue ensordecedor. El silencio que siguió a mi pregunta duró apenas unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Vi cómo Ronaldo y Amalia intercambiaron una mirada que contenía años de complicidad y engaño. Era la mirada de 2 personas que acababan de darse cuenta de que su víctima había comenzado a hacer preguntas incómodas. Mamá, dijo Amalia finalmente, con esa voz condescendiente que usaba cuando quería hacerme sentir tonta, tú sabes que el dinero que has puesto en este apartamento no fue una inversión. Fue ayuda familiar. Fue lo que una madre hace por su hija. Exacto, intervino Ronaldo, recuperando su compostura. Usted nos ayudó porque quería hacerlo, por amor. No puede convertir eso en un préstamo ahora, años después. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero mantuve mi expresión serena. En mi oído, a través del pequeño auricular que Miguel había instalado, escuché su voz susurrándome. Perfecto. Siga así. Deje que se hundan solos. Tienes razón, dije, fingiendo aceptar su explicación. Perdón si sonó mal. Por supuesto que todo lo que hice fue por amor. Hice una pausa y agregué con voz aparentemente inocente. Pero si van a vender por $250,000, algo pequeño para mi vejez no estaría mal, ¿verdad?
Amalia se puso rígida. Mamá, tú no entiendes cómo funcionan estas cosas. Vender una propiedad implica muchos gastos. Comisiones, impuestos, arreglos. Al final no queda tanto dinero como parece. Además, agregó Ronaldo, hay que considerar todos los años que hemos vivido aquí cuidando el apartamento, manteniéndolo en buen estado. Eso también vale dinero. Cuidando el apartamento. Manteniéndolo en buen estado. Con los $30,000 en mejoras que habían hecho usando dinero, que debería haber sido para pagar las cuotas que yo estaba cubriendo. La hipocresía era tan descarada que sentí náuseas. Por supuesto, respondí. Ustedes han hecho mucho por este lugar. Miré alrededor, como si evaluara sus contribuciones. Los muebles nuevos, la cocina remodelada, el sistema de sonido, todo eso debe haber costado mucho. Los ojos de Ronaldo se estrecharon ligeramente. Bueno, hemos ido mejorando de a poco, cuando podíamos permitírnoslo. ¿Y de dónde sacaron el dinero para esas mejoras? Pregunté con curiosidad fingida. Si siempre me han dicho que apenas les alcanza para vivir. Otro intercambio de miradas. Estaban comenzando a sentirse incómodos, pero su codicia era más fuerte que su precaución. Hemos hecho sacrificios, dijo Amalia. Nos hemos privado de otras cosas para mejorar nuestro hogar. Nuestro hogar. Las palabras resonaron en el aire como una confesión. Mi apartamento, que yo había pagado, se había convertido en su hogar que ellos podían mejorar y vender a voluntad. Entiendo, dije. Y sobre la venta, ya han hablado con compradores específicos. Ronaldo se removió en su asiento. Como le dijimos, solo conversaciones preliminares. Nada concreto. ¿Y cuándo planean concretar algo? Insistí. Digo, para estar preparada para los papeleos y esas cosas. Bueno, dijo Amalia, mirando a su esposo, tal vez en las próximas semanas. Tenemos que organizarnos bien. En mi oído, Miguel susurró, pregunte sobre el martes. Sobre la cita con los compradores. ¿No tenían una cita para esta semana? Pregunté casualmente. Creo que escuché algo sobre el martes. El silencio fue instantáneo y revelador. Amalia palideció. Ronaldo abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Los había atrapado. ¿Cómo sabe eso? Preguntó finalmente Amalia con voz temblorosa. Era el momento. El momento que había estado esperando durante 8 años. El momento en que la verdad finalmente saldría a la luz. Me levanté lentamente de mi silla y caminé hacia el centro de la sala. Sé muchas cosas, dije con una voz que ya no era la de la madre sumisa que habían conocido durante años. Sé que han estado mintiendo sobre su situación económica. Sé que Ronaldo gana $4,000 mensuales y que Amalia fue promovida a supervisora. Sé que han gastado $30,000 mejorando este apartamento mientras yo vivía en un cuarto con goteras. Sus rostros eran un poema de horror y confusión. Mamá, ¿de qué estás hablando?, balbuceó Amalia. Sé que contactaron a 3 inmobiliarias para tasar mi apartamento sin mi autorización. Continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. Sé que ya tienen compradores interesados y que han calculado sus ganancias en $238,000. Sé que planean unas vacaciones en Europa con mi dinero. Ronaldo se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No sé de dónde saca esas ideas. Ideas, repetí. En ese momento, Miguel salió del dormitorio cargando una laptop abierta. Sus rostros se transformaron en máscaras de terror absoluto. Permítame presentarles a Miguel Cornejo, mi abogado, dije con calma. Y antes de que pregunten, sí, todo lo que han dicho en los últimos 40 minutos ha sido grabado en video de alta definición. Miguel colocó la laptop en la mesa de centro y presionó play. Sus propias voces llenaron la habitación. Amalia admitiendo que habían hablado con compradores, Ronaldo confesando las tasaciones, ambos minimizando mi inversión y negando cualquier derecho a recuperar mi dinero. «Esto es ilegal», gritó Ronaldo. «No pueden grabarnos sin nuestro consentimiento». En realidad, dijo Miguel con voz profesional, la señora Olivares tiene todo el derecho de grabar conversaciones en su propia propiedad. Porque, por si lo habían olvidado, este apartamento está registrado legalmente a su nombre. Amalia comenzó a llorar. Mamá, tú no entiendes. Nosotros
Nosotros íbamos a compartir el dinero contigo. Por supuesto que íbamos a darte algo. Algo, repetí. ¿De los $238,000 que calcularon como ganancia de mi propiedad? ¿Cuánto exactamente? ¿5,000? ¿10,000? Lo suficiente para que me callara y los dejara en paz. No es así, sollozó Amalia. Tú no entiendes la situación completa. Entiendo perfectamente, dije. Miguel me pasó una carpeta llena de documentos. Entiendo que durante 8 años me han mentido. Entiendo que me han usado como una máquina de dinero que nunca se descompone, como tú misma dijiste en el restaurante el jueves pasado. El horror en su rostro fue absoluto. Nos han estado siguiendo. Investigando, corrigió Miguel. Todo completamente legal. Y muy revelador. Saqué las fotografías que Faustino había tomado. Tu automóvil nuevo de $40,000, Ronaldo. Tus cenas de $100 por persona. Tu visita a la agencia de viajes para planear unas vacaciones de $10,000 con el dinero que pensabas robar de la venta de mi apartamento. No íbamos a robar nada, protestó Ronaldo débilmente. No, Miguel intervino, abriendo otra carpeta. Aquí tengo copias de los emails que enviaron a las inmobiliarias. En ninguno mencionan que la señora Olivares es la propietaria real. En todo se presentan como los únicos dueños con derecho a vender. Eso es un malentendido, murmuró Amalia. El único malentendido, dije, sintiendo como 8 años de rabia contenida finalmente encontraban su voz, es que creyeron que podían seguir mintiendo para siempre. Que la anciana estúpida nunca se daría cuenta de que la estaban estafando. La habitación quedó en silencio excepto por los sollozos de Amalia. Ronaldo miraba las fotografías como si fueran evidencia de un crimen. Que, efectivamente, lo eran. ¿Y ahora qué?, preguntó Ronaldo con voz ronca. Sonreí por primera vez en la noche. Una sonrisa que no tenía nada de maternal. Ahora, dije, viene la parte divertida. La parte divertida, repetí, saboreando cada palabra como si fuera el primer sorbo de agua después de 8 años en el desierto, es que ustedes van a conocer las consecuencias reales de sus acciones. Miguel abrió su maletín y extrajo un documento oficial con sellos y firmas. Señora Amalia, señor Ronaldo, este es un requerimiento judicial de desalojo. Tienen 72 horas para abandonar estas instalaciones. Los rostros de ambos se transformaron en máscaras de incredulidad absoluta. Desalojo, balbuceó Amalia. Pero mamá, este es nuestro hogar. Hemos vivido aquí durante 8 años. En mi propiedad, respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Pagada con mi dinero, con mi casa vendida, con mi trabajo hasta los 67 años. Ustedes han sido inquilinos que nunca pagaron renta. Inquilinos que además intentaron vender la propiedad de su casera sin su conocimiento. Ronaldo se puso de pie tambaleándose. Esto es una locura. No pueden echarnos así de la nada. Tenemos derechos. Derechos. Miguel sacó otro documento. Aquí está el contrato de crédito hipotecario original. Como pueden ver, la señora Rosalía Olivares es la única titular registral. Ustedes nunca han tenido derechos de propiedad sobre este inmueble. Pero nosotros hemos estado pagando, protestó Amalia desesperadamente. ¿Pagando qué exactamente?, pregunté. Miguel me pasó una carpeta gruesa llena de comprobantes de pago. Aquí están los recibos de las 86 cuotas que yo he pagado religiosamente. 86 pagos de $450 cada uno. $38,700. Más los 45,000 de la inicial. Más los 60,000 de la venta de mi casa para cancelar deudas pendientes. En total, $143,700. Dejé que las cifras resonaran en el aire antes de continuar. Ahora muéstrenme un solo recibo, un solo comprobante, una sola prueba de que ustedes han contribuido económicamente a esta propiedad. El silencio fue ensordecedor. Amalia buscaba palabras que no existían. Ronaldo miraba fijamente el suelo como si allí pudiera encontrar una explicación que lo salvara. No pueden echarnos, murmuró finalmente Amalia. Soy tu hija. Tienes que darnos tiempo para organizarnos. ¿Tiempo?, repetí. ¿Como el tiempo que me dieron cuando me humillaron frente a 48 personas?
¿Como el tiempo que me dieron para explicar que yo nunca había hecho nada por ti? ¿Como el tiempo que me dieron antes de intentar vender mi apartamento a mis espaldas? Miguel intervino con voz profesional. Señora Amalia, su madre ha sido extraordinariamente generosa al darle 72 horas. Legalmente, al no existir contrato de arrendamiento y al haber evidencia de intento de fraude inmobiliario, podríamos proceder con desalojo inmediato. Fraude inmobiliario. Ronaldo palideció aún más. Nosotros no hemos cometido ningún fraude. ¿No? Miguel abrió otra carpeta. Aquí tengo copias de los emails que enviaron a Inmobiliaria Central, Propiedades Premium y Bienes Raíces del Norte. En todos se identifican como propietarios únicos con autoridad para vender. Eso constituye falsificación de identidad para fines fraudulentos. Además, agregué, sintiendo como mi voz ganaba una autoridad que no sabía que poseía, aquí está la grabación de la conversación que tuviste con tu amiga Sonia el jueves pasado en el restaurante La Pérgola. Miguel presionó play en un pequeño reproductor. La voz de Amalia llenó la habitación con una claridad cristalina. Mi madre es tan ingenua. Lleva 8 años pagando religiosamente, sin hacer preguntas, sin revisar papeles. Es como tener una máquina de dinero que nunca se descompone. Ver el horror en el rostro de mi hija mientras escuchaba sus propias palabras fue más satisfactorio de lo que había imaginado. Era como ver a un mentiroso confrontado con una grabación de su mentira, sin posibilidad de negación o manipulación. Eso fue sacado de contexto, murmuró Amalia. ¿En serio? Miguel presionó play nuevamente. Esta vez la voz de Sonia preguntaba, y no siente culpa, seguida por la respuesta de Amalia. ¿Culpa por qué? Ella está haciendo lo que debe hacer. Es su obligación como madre. Mi obligación como madre, repetí lentamente. 8 años de mi vida reducidos a una obligación que ustedes podían explotar sin límites. Ronaldo intentó recuperar algo de dignidad. Señora Rosalía, entiendo que esté molesta, pero podemos resolver esto en familia. No necesitamos abogados ni tribunales. Tienes razón, dije, sorprendiéndolos. No necesitamos tribunales. Hice una pausa deliberada. Porque ya tengo lo que quiero. Miguel sonrió y extrajo el documento final de su maletín. Registro de propiedad actualizado. A partir de mañana, la señora Rosalía Olivares figura oficialmente como única propietaria de este inmueble, libre de cualquier codeudor o tercero con derechos. ¿Qué significa eso?, preguntó Amalia con voz temblorosa. Significa, expliqué, que ustedes nunca tuvieron derechos reales sobre esta propiedad. Significa que todas sus manipulaciones, todas sus mentiras, todos sus planes de venta han sido completamente inútiles. Significa que después de 8 años pagando por su comodidad, finalmente tengo lo que siempre fue mío. Pero nosotros no tenemos a dónde ir, sollozó Amalia. Claro que tienen, respondí fríamente. Ronaldo gana $4,000 mensuales. Tú ganas 2,500. Entre los dos tienen ingresos de $6,500 al mes. Más que suficiente para rentar un apartamento hermoso en cualquier parte de la ciudad. No entiendes, protestó Ronaldo. Necesitamos tiempo para encontrar algo, para organizar una mudanza. ¿Como el tiempo que me dieron cuando vendí mi casa para pagarles?, pregunté. ¿Como el tiempo que me dieron cuando tuve que mudarme a un cuarto con goteras para seguir cubriendo sus gastos? ¿Como el tiempo que me dieron antes de planear sus vacaciones de $10,000 con el dinero de mi apartamento? Miguel consultó su reloj. Son las 8:47 de la noche del domingo. Tienen hasta las 8:47 del miércoles para retirar sus pertenencias. Cualquier objeto que permanezca después de esa hora será considerado abandonado y eliminado. No pueden hacer esto, gritó Amalia. Soy tu hija. Tienes que ayudarme. Ya te ayudé, respondí, levantándome para dirigirme hacia la puerta. Durante 8 años. $143,700 de ayuda. Más de lo que muchas personas ganan en 5 años de trabajo. Abrí la puerta y me hice a un lado. Ahora, por favor, retírense de mi propiedad. Tienen 72 horas para organizar su mudanza. ¿Y después qué?, preguntó Ronaldo con desesperación. Vas a vivir aquí. Sonreí. Una sonrisa que contenía 8 años de planes secretos y sueños postergados. No, dije.
Voy a vender este apartamento. Por $250,000, según sus propias investigaciones de mercado. Y con ese dinero, voy a comprar una casa pequeña con jardín en las afueras. Una casa donde pueda envejecer en paz, sin hijos mentirosos que exploten mi generosidad. Pero el dinero que obtengamos, balbuceó Amalia, algo nos corresponde. ¿Les corresponde? Repetí. Ustedes ya obtuvieron su parte. 8 años viviendo gratis en un apartamento de $250,000. Si calculamos renta de mercado, eso serían aproximadamente $2,000 mensuales. 8 años por 24 meses por año por $2,000 mensuales, $192,000 en renta gratuita. Más las mejoras que hicieron con dinero que debería haber sido para pagar las cuotas, agregó Miguel. $30,000 adicionales. En total, ustedes han recibido el equivalente a $222,000 en beneficios. Los números eran devastadores y ellos lo sabían. Toda su arrogancia, toda su sensación de derecho, se desmoronó frente a la matemática implacable de su explotación. Ahora, dije, sosteniendo la puerta abierta, retírense. Tengo mucho que planear para mi nueva vida. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio que llenó el apartamento fue diferente a cualquier silencio que había experimentado en años. No era el silencio pesado de la resignación o la tristeza. Era el silencio limpio de la liberación. Miguel y yo nos quedamos inmóviles durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. ¿Cómo se siente?, me preguntó finalmente Miguel mientras guardaba sus equipos de grabación. Vacía, respondí con honestidad. Pero es un vacío bueno. Como cuando terminas de limpiar una casa que llevaba años sucia. Duele el trabajo, pero el resultado vale la pena. Los siguientes 3 días fueron una sinfonía de justicia poética. Desde mi ventana, vi el desfile de camiones de mudanza, cajas apiladas en la acera, y los rostros descompuestos de Amalia y Ronaldo cargando los muebles que habían comprado con dinero que debería haber sido para las cuotas del apartamento. El martes por la mañana, Amalia tocó mi puerta. Tenía los ojos hinchados de llorar y la ropa arrugada de alguien que no había dormido en días. Mamá, me suplicó, por favor, reconsidera esto. Somos familia. Cometimos errores, pero podemos arreglarlo. ¿Cómo?, pregunté sin invitarla a entrar. ¿Devolviendo los $143,700 que me deben? ¿Desvaneciendo 8 años de mentiras? ¿Borrando la humillación que me hicieron pasar frente a 48 personas? Podemos pagarte, dijo desesperadamente. Poco a poco, pero podemos hacerlo. ¿Con qué dinero?, respondí. ¿Con el dinero que han estado gastando en restaurantes caros y mejoras del apartamento? ¿Con el dinero que habían destinado para vacaciones en Europa? Amalia se derrumbó contra el marco de la puerta. No sabía que te dolía tanto. Pensé que entendías que era temporal. 8 años no son temporales, dije con una calma que me sorprendía. 8 años son una década de mi vida. Y, no saber, que me dolía es la mentira más cruel de todas. Las madres no son máquinas de dinero, Amalia. Somos seres humanos con sentimientos, dignidad y límites. Ese miércoles, a las 8:47 de la noche exactamente, el apartamento quedó vacío. Caminé por las habitaciones que había pagado pero en las que nunca había vivido realmente. Los pisos de madera brillaban sin las alfombras persas que Ronaldo había comprado. Las paredes mostraban marcas claras donde habían colgado cuadros costosos. La cocina integral lucía desnuda sin los electrodomésticos de marca que habían instalado. Pero por primera vez en 8 años, era verdaderamente mío. El jueves puse el apartamento en venta. La ironía no pasó desapercibida. Usé la misma inmobiliaria que Ronaldo y Amalia habían contactado para su estafa. $250,000, le dije a la gente. Precio firme. El apartamento está en perfecto estado y tiene todas las mejoras recientes. ¿Las mejoras están incluidas en el precio?, preguntó el agente. Por supuesto, respondí. Todo lo que está físicamente integrado al apartamento viene incluido. Pisos, cocina, sistema de sonido, todo. El apartamento se vendió en 2 semanas. Exactamente por $250,000, como habían calculado Ronaldo y Amalia. La diferencia era que esta vez, cada centavo vino a mis manos.
Con el dinero de la venta compré una casa pequeña en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, un jardín donde puedo plantar flores, y una cocina con ventana que da al amanecer. Cuesta $80,000, lo que me deja $170,000 para vivir cómodamente el resto de mis años. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue el mensaje que envié a través de Gloria, quien aún mantenía contacto con algunas personas que habían estado en la fiesta de cumpleaños. El mensaje era simple, la historia completa. Los 8 años de pagos, la venta de mi casa, las mentiras, la grabación donde Amalia me llamaba máquina de dinero, y finalmente, el desalojo y la venta. Cuéntales todo, le dije a Gloria. Que sepan que la mujer a quien vieron humillar no era la víctima que creían. Que sepan que las madres también tienen límites y que la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. Las noticias viajan rápido en círculos sociales pequeños. Dentro de un mes, toda la ciudad conocía la historia completa. Amalia y Ronaldo se convirtieron en el ejemplo perfecto de hijos ingratos que habían explotado a su madre hasta que ella finalmente dijo basta. Recibí 3 llamadas de Amalia durante el primer mes después de la venta. No contesté ninguna. También recibí una carta donde me suplicaba perdón y me prometía cambiar. La quemé sin terminar de leerla. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con palabras vacías. 6 meses después, Gloria me contó que Amalia y Ronaldo habían tenido que mudarse a un apartamento pequeño en una zona menos elegante. Que habían vendido el automóvil caro para poder pagar la renta. Que las vacaciones en Europa se habían convertido en trabajos de fin de semana para llegar a fin de mes. ¿Te da pena?, me preguntó Gloria. No, respondí con honestidad. Me da satisfacción. Por primera vez en 8 años, están experimentando las consecuencias reales de sus decisiones. Están aprendiendo lo que significa trabajar para pagar sus propios gastos. En mi nueva casa, tengo una rutina simple y satisfactoria. Me levanto con el sol, desayuno en mi jardín, leo libros que durante años no pude comprar, y por las tardes cuido mis plantas. Los vecinos son amables pero respetuosos de mi privacidad. Nadie me pide dinero. Nadie me miente. Nadie me usa. A veces, sentada en mi jardín durante las tardes doradas, pienso en la mujer que era hace un año. La mujer que limpiaba oficinas hasta los 67 años para pagar las cuotas de un apartamento donde nunca vivió. La mujer que vendió su casa para mantener a una hija que la llamaba máquina de dinero a sus espaldas. La mujer que sonrió en silencio mientras la humillaban frente a 48 personas. Esa mujer ya no existe. En su lugar hay alguien que aprendió que el amor propio no es egoísmo. Que los límites no son crueldad. Que la justicia, aunque tardía, siempre vale la pena. Mi nombre ya no es el de la madre invisible que pagaba cuentas ajenas en silencio. Mi nombre es Rosalía Olivares, propietaria de una casa hermosa, dueña de su tiempo, guardiana de su dignidad. Mi historia de sacrificio y humillación terminó. Mi historia de libertad y autorrespeto apenas empieza. Y cada mañana, cuando el sol ilumina mi jardín y siento la tierra húmeda entre mis dedos mientras planto nuevas flores, sonrío con la certeza de que algunas victorias valen la pena esperar toda una vida. Mi nombre ya no es el suyo. Mi historia apenas empieza.